Vamos a empezar con una oración, poniéndonos en la presencia y nuestra mirada de Jesús, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Señor Jesús, vos nos conocés, nos ves, nos mirás en la profundidad de quién somos. Esta tarde nos ponemos bajo tu presencia. Te pido que envíes tu Espíritu Santo para que podamos recibir esta tarde la palabra de vida que tenés para cada uno de nosotros, para que podamos experimentar, Señor, tu amor, tu sí, tu mirada. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. María, que te entregaste totalmente al Señor, te pedimos también que estés hoy con nosotros. Nuestra Señora del Pilar, ruega por nosotros. Ahora vamos a hablar de la tercera de las experiencias. Como hicimos en las dos experiencias anteriores, y la invitación de Juan Pablo II es que nosotros todo lo que vamos escuchando y aprendiendo de esta reflexión que él hace de la lectura del Génesis, lo contactemos con nuestra experiencia subjetiva, ¿no? Para eso los invito hoy a pensar qué les surge cuando piensan en una situación donde experimentaron vergüenza, ¿no? ¿Qué palabras, qué sentimientos, qué emociones experimentan frente a esta palabra, ¿no? Creo que la vergüenza es algo que todos experimentamos de manera cotidiana. Y frente a las situaciones en las que tuvimos vergüenza, y algunas nos quedan muy marcadas, por más sencillas que a veces sean, ¿no? Como que yo me acuerdo una vez que tiré agua, era chiquita y tiré agua del balcón de mi segundo piso, como probando a ver qué pasaba, tocaron el timbre, una persona le cayó esa agua, efectivamente, nada, obviamente terminé, me retaron todo, pero sentí una vergüenza tan grande que me acuerdo perfecto de esa situación. Bueno, y era una situación sencilla, ¿no? Y creo que nos pasa todo el tiempo. Y obviamente a cada uno nos generan vergüenza distintas situaciones. Pienso la vergüenza a algunos que les da llegar temprano, y no haya nadie. A otros les da vergüenza llegar tarde e interrumpir, sentir que estoy ahí y es una situación incómoda. Hace poco me pasó, llegué a una clase, un profesor italiano re grande, importante, y estaba llegando tarde, y una amiga me dice, entra, no pasa nada, entré, estaba el tipo al principio, tuve que pasar por adelante, y encima a los 2 minutos llamaban al recreo, así que innecesaria. Creo también la vergüenza, algunos reaccionamos poniéndonos colorados y queriendo desaparecer, otros reaccionamos reaccionando, haciéndonos payasos, llamando la atención, como, bueno, nada, acá vengo yo. Bueno, son distintas formas de lidiar con ese sentimiento. Así que las invito a tomarse unos minutos, un medio minuto, y anoten un par de palabras y recuérdenlas o piensen en situaciones, y por ahí eso hoy se ve iluminado por lo que veamos, ¿no? ¿Qué me dice a mí esta palabra? Esta tercera experiencia, en verdad se llama de la desnudez originaria. Y acá hay otra palabra también, desnudez, ¿no? Pensamos en vergüenza, pensemos en desnudez. Otra palabra que genera muchas emociones. ¿Qué siento yo cuando pienso en desnudez? De vuelta, vuelvan a pensar.
exposición, vulnerabilidad, vergüenza. Bueno, desnudez originaria. Volvemos al lugar donde estábamos, ¿no? Nos remontamos al Génesis, a esa, habíamos dicho, la precuela, ese momento antes del pecado original. Dios había creado todo, había creado todas las cosas materiales. Es muy bello pensar en este relato, ¿no? ¿Viste? El mar, los peces, el sol, los astros. Dios había creado todo, había terminado creando al varón y la mujer a su imagen y semejanza, y cuando terminó dijo, Dios vio que todo era muy bueno. Dios miró todo lo que había hecho y vio que todo era muy bueno, ¿no? Bueno, en este contexto vamos a hablar de la desnudez originaria. Este es el versículo siguiente del segundo relato del Génesis. Habíamos llegado hasta el 2:24 y ahora vamos un versículo más. Vieron que detallado que es esta lectio divina, ¿no? Y en este versículo dice, los dos, el hombre y la mujer, estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Siempre me llamó mucho la atención, sobre todo por remarcar algo que parece, por un lado, tan cotidiano. Por otro lado, si yo pienso y me imagino, digo, bueno, paraíso, el principio, la desnudez es como algo esperable, ¿no? Todavía no habían desarrollado la tecnología para generar ropa, esas son las cosas que sé yo. ¿Por qué el autor sagrado trae este comentario, ¿no? Como deja esta línea. Evidentemente, la tentación puede ser seguirla de largo, no parece demasiado importante. Bueno, estaban desnudos, y ok, eran Adán y Eva al principio, pero no sentían vergüenza, claro. Entonces, acá hay una profundidad a la que de nuevo Juan Pablo II nos invita a entrar, ¿no? ¿Qué significa esta desnudez sin vergüenza? Tan lejana para nosotros, ¿no? Lo primero que dice Juan Pablo II es lo que no es esta desnudez sin vergüenza. No es la ausencia de algo que no debía estar, que debía estar y no está. Estamos en el paraíso. No es, che, todavía no maduraron, son como niños, entonces no tienen vergüenza porque les falta crecer y ser conscientes de la mirada del otro. Tampoco es una desvergüenza. En verdad, no les importaba nada, por eso no sentían vergüenza. Claro. ¿Qué es lo primero que nosotros pensamos cuando pensamos en una desnudez sin vergüenza, ¿no? Estas dos situaciones, las personas de las tribus de África que están desnudos, y bueno, porque todavía les falta, pensamos desde nuestras categorías, desarrollar la vergüenza, el pudor, o por algún motivo sociológico no lo tienen, como una ausencia de algo que debía estar y no está. Bueno, esto no es, porque es el paraíso, no es posible pensar en eso. Por lo cual, cuando nos habla de una plenitud, como es el paraíso, es una desnudez sin vergüenza, a pesar de decir sin, que es una ausencia, habla de plenitud. Por eso podemos ir a la primera cita, ¿no? Para ir desmenuzando qué significa esta desnudez sin vergüenza. La primera cita que les pongo ahí en el papel dice: a esta plenitud de percepción exterior, ¿no? A verlo todo, expresada mediante la desnudez física, corresponde la plenitud interior de la visión del hombre en Dios. Esto es según la medida de la imagen de Dios, ¿no? Habíamos dicho que el hombre y la mujer, en cuanto varón y mujer, eran imagen de Dios, como un signo de comunión. Dice, bueno, en Dios había una plenitud, una visión interior, ¿no? Y el cuerpo expresa toda la persona. Esto es, Adán ve a toda Eva en su desnudez y Eva ve a todo Adán en su desnudez, a todo el quién de Adán y a todo el quién de Eva, ¿no? Sostenidos en la mirada de Dios. En la segunda cita dice: la felicidad originaria, el principio beatificante del hombre al que Dios creó varón y mujer, que habíamos dicho que era el significado esponsalicio del cuerpo, ¿no? El hombre
la felicidad del hombre y la plenitud estaba en este mutuo donarse que el significado conselicio del cuerpo representa y que además se descubre en verse, ¿no? Adán la ve a Eva y comprende que el cuerpo de Eva es complementario al suyo, ¿no? Y ahí entiende y es capaz de ver en esa complementariedad física el significado de su cuerpo, que es donarse, y el significado de su existencia. Todo esto lo vimos en el encuentro anterior, ¿no? Eso se descubre en esta desnudez. Todo esto expresa esta desnudez sin vergüenza, el arraigo en el amor. ¿Qué habíamos dicho también que era el amor? Esta capacidad de poner el bien del otro anterior a la mía, decirle que sí al otro. Bueno, esta es la raíz, ¿no? Pueden ser felices en este mutuo donarse porque están arraigados en el amor con mayúscula, ¿no? Este arraigo en el amor nos habla de una mutua aceptación. Seguimos a la tercera, ¿no? Como estas tres primeras nos hablan de qué significa esta plenitud de desnudez sin vergüenza. ¿Sí? La raíz de esta desnudez originaria, libre de vergüenza, de la que nos habla 2.25, se debe buscar precisamente en esta verdad integral del hombre, ¿no? Se comprenden completamente. Varón y mujer, en el contexto de su principio beatificante, este principio beatificante es la alegría del encuentro mutuo, están libres en la misma libertad del don, pueden darse totalmente uno al otro, se entienden totalmente uno al otro. Y esta libertad, entendemos aquí esta libertad sobre todo como dominio de sí mismo, porque son dueños de sí mismos, porque todavía no han sido heridos por el pecado, tienen esta capacidad de darse completamente, ¿no? Y convertirse en don. Así habla de esta cita que ya les dije que Juan Pablo II nombra muchas veces y también vimos del Gaudium Spes, que dice: bajo este aspecto la libertad es indispensable para que el hombre pueda darse a sí mismo, para que pueda convertirse en don, para que, refiriéndonos a las palabras del Concilio, pueda encontrar su propia plenitud a través del don sincero de sí. De este modo, las palabras "estaban desnudos" sin avergonzarse de ello se pueden y se deben entender como una revelación, como un descubrimiento de la libertad casi posible y califica el sentido consalicio del cuerpo, ¿no? Creo que yo les voy como dando un diccionario porque no es fácil acercarse a estos textos con un vocabulario que por ahí no es un vocabulario común. Y que yo creo que Juan Pablo II como va queriéndonos llevar a lo profundo de la realidad, nos habla de como que juega con las palabras, ¿no? Entonces habla del principio beatificante, ¿no? El origen de la felicidad, el origen que nos hace feliz, el significado consalicio del cuerpo. Esto aparece constantemente y es una palabra que nosotros no la escuchamos, yo creo que nadie la escuchó fuera de las catequesis, ¿no? Y bueno, es este sentido que tiene el cuerpo a la vocación de darnos uno al otro. Y todo esto se hace posible en la libertad que ellos tienen, porque tienen perfecto dominio de sí mismos, porque están en el principio, porque todavía no han sido heridos por el pecado. Decía, como cuando esta fue la primera experiencia que me cayó una ficha importante y dije, wow, esto es muy profundo. ¿Por qué? Porque la experiencia de vergüenza que todos tenemos y la necesidad de taparnos es bastante instintiva, ¿no? Es decir, como, bueno, nada, nos protegemos. Entonces, descubrir, en verdad el problema está en la mirada. Cuando hay una mirada que mira y dice, qué bueno que existas, se van cayendo las necesidades de taparse. Hablamos de la ropa como un significado, como una expresión real, pero simbólica, ¿no? Justamente de esto habla de una desnudez. Vieron que hablamos de la sacramentalidad, ¿no? Todo es signo de otra cosa. La verdad que, bueno, efectivamente en otras culturas no se tapan y eso no significa que sean inmorales, por decirlo de alguna manera. O la forma en que hoy nos vestimos y lo que tapamos hoy de nosotros mismos era impensable hace 100 años, ¿no? A usar una bikini, por ejemplo. Bueno, eso significa muchas cosas, pero no necesariamente está mal. Nos habla de una mirada, ¿no? De ir profundizar en el sentido de cómo nos miramos y de qué vemos, y además también de una desnudez interior.
habla Juan Pablo II. De hecho, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que esto ya no existe, no se da más, todos queremos vivir esto? ¿Cómo puede ser? ¿Qué cambió, no? Porque en el mismo Génesis, antes de que se fueran del paraíso, aparece esta cita, ¿no? Ya pasamos a 3:10, dice, tuve miedo porque estaba desnudo y por eso me escondí, ¿no? Y es como que se ve la bisagra entre estaban desnudos y no sentían vergüenza y de pronto tuve miedo y me tuve que esconder. Ahí demuestra la importancia y la profundidad de esta experiencia. ¿Qué pasó entre una cosa y la otra? Bueno, pasó el pecado original, pasó que el hombre decidió no confiar en Dios, ¿no? Dios le había dicho, hace comer lo que quieras, no comas este árbol, ¿no? Dijo, a ver si me estoy perdiendo algo, a ver si acá hay algo que me quiere esconder, ¿no? Es esa duda constante. Acá hay algo de Dios que seguramente es buenísimo, mejor de lo que todavía tengo, y quiero ver de qué me estoy privando, ¿no? Por decirlo, imaginándonos, poniéndonos en la cabeza, el pecado original tiene muchísimas lecturas, y bueno, las vamos acercándonos a tratar de entender también esta realidad inasible para mí, pero interesante es tratar de comprender qué pasó y qué pasa en nuestro corazón por la experiencia de este pecado. Entonces, ahí está, el hombre desconfía, ¿se acuerdan que yo había dicho, bueno, cuando ve que nada le basta, se va hacia Dios? Al principio, en la soledad originaria, descubre que solo Dios llena su corazón. Acá le da la espalda a Dios, decide desconfiar de Dios. Y por eso le dice, el pecado original, muchas veces lo leemos como soberbia, pero esta misma soberbia es desconfianza, es una profunda desconfianza. Está en las manos de Dios, de quien le dio todo, y decide dudar de su palabra y probar. Y ahí pierde ese orden interior. Ese orden interior del que le daba el dominio sobre sí mismo y lo hacía capaz de entregarse. En esta lo pierde, se resquebraja, no lo pierde totalmente. La imagen que en este mutuo donarse era del Dios trinitario no se desdibuja y no se pierde para siempre, pero el hombre pierde en su corazón este orden que le permite ser dueño de sí mismo, ¿no? ¿Por qué? Por alejarse y darle la espalda a Dios, por desconfiar, por salir de la mirada de Dios, podríamos decir. ¿Y qué surge, no? Una desnudez con vergüenza. En la cita 4, que voy a demasiado rápido, avísame. Me dijo cambio de modelo, en la cita 4 dice, el hombre histórico, el hombre que ha sido atravesado por la experiencia del pecado, trata de comprender el misterio de la inocencia originaria como a través de un contraste, ¿no? Remontándose a la experiencia de la propia culpa y del propio estado pecaminoso. Como que lo podemos empezar a entender desde esta experiencia de vergüenza que yo decía. Trata de comprender la inocencia originaria como característica esencial para la teología del cuerpo, tratando de esto es lo que queremos. Juan Pablo quiere que hagamos, que entendamos ese estado de inocencia originaria, partiendo de la experiencia de vergüenza. Efectivamente, el mismo texto bíblico nos ubica ahí, ¿no? La inocencia originaria es pues lo que radicalmente es, esto es en sus raíces, excluye la vergüenza del cuerpo en la relación varón-mujer, ¿no? ¿Qué es la inocencia originaria? ¿Qué es ese estado del hombre antes del pecado? Es esa situación en la que no hay vergüenza en el cuerpo, ¿no? Que podían estar desnudos y no sentir vergüenza. Porque el hombre elimina su necesidad en el corazón del hombre, ¿no? En su conciencia. Por esto necesitamos, para entender qué significa esta desnudez y cuál es la invitación a volver en el origen, ¿no? Que todas estas experiencias nos invitan a reflexionar cómo era el hombre en el estado de inocencia originaria para que nosotros podamos, en gracia de Dios, ir volviendo a recuperar parte de esta experiencia. Y dice, bueno, para eso lo vimos como en contraste de una desnudez con vergüenza. Insisto que esta desnudez es física, pero también es emocional, es digamos, todas esas máscaras que nosotros nos vamos poniendo, donde nos tapamos porque no nos animamos a exponernos.
¿Por qué? Porque tenemos básicamente miedo a que el otro no nos quiera como somos. Ese es el gran miedo, a no ser aceptado por cómo somos. Entonces vamos generando distintos tipos de máscaras. Algunas se ven más reflejadas en el cuerpo, que tienen que ver con cómo me he visto, qué quiero demostrar con la ropa que me pongo, quiero demostrar que pertenezco a un cierto grupo, a un estilo, quiero que todos me vean y digan, ay, qué diosa que es, qué bien vestida que está. Acá es fácil porque casi hablo de un auditorio femenino, con lo cual esta experiencia que tiene mucho que ver con el ser femenino, porque la mirada nos atraviesa a todos, pero bueno, las mujeres creo que hay algo muy fuerte en esto porque deseamos y necesitamos ser admiradas. Bueno, y esto se refleja en dimensiones corporales, también se refleja en emocionales, ¿no? Yo tiendo a ser como medio cocorito. Y eso es una forma de defensa, salir a la base, una cierta agresividad, ¿viste? Bueno, es como que yo me planto, y bueno, es una máscara también, para no, en el grupo de oración que tengo hace 1000 años siempre me hace chiste, esta es la que no llora. Bueno, pero eso es una máscara en el fondo, está todo bien, no sé lidiar con las lágrimas, pero yo ya lo sé, aprendí a descubrir eso en mí misma, a veces logro bajar la guardia y otras veces no. Pero creo que emocional, físicamente todos estamos buscando dominar esa visión que el otro tiene sobre nosotros, ¿no? Y eso tiene un gran miedo, necesitamos ocultarnos, necesitamos generar una distancia. Esta obra me pareció espectacular cuando la vi, ¿no? Porque demuestra esto, en el fondo hay una cercanía, pero no hay una verdadera revelación de quién es la persona que está ahí conmigo, ¿no? Si bien se da la experiencia incluso física de la pseudo-oración, pero no hay una verdadera oración porque los dos están tapando el rostro, no están mostrando quiénes son. Hay un anonimato incluso. Y también, como lo vemos en la ropa, efectivamente, hay una necesidad de proteger, que es legítima, ¿no? Creo que hay que como descubrir dónde no nos queremos exponer y también que hay cierta importancia y necesidad, porque así como nuestro corazón no está ordenado, tampoco está ordenado el corazón del otro. Entonces esa protección también es necesaria, ¿no? Para esto creo que hay que entender una diferencia entre ver, que es mirar rápidamente, como mirar superficialmente, ¿no? Hay cosas que vemos que nos pasan por el frente, pero no vamos al fondo, ¿no? Y acá estamos hablando de mirar, de la mirada. Dios miró todo y vio que era bueno, ¿no? Entonces, ¿qué es adentrarnos en lo más profundo, ¿no? Es la invitación a ver a mirar, ¿no? Justo en inglés es más fácil porque es to see, ¿verdad? To look, nada, como que suenan, uno ya las relaciona más profundamente. Acá la diferencia entre ver y mirar, por ahí no es tan evidente en nuestro lenguaje, pero bueno, la invitación es a mirar, ¿no? A enfocar la vista hacia algo y mirar con profundidad, a ir más allá, animarnos a ir al fondo. Todo esto tiene muchísimas posibles, de esta experiencia uno podría hablar horas y horas, ¿no? Hace justo la semana yo estudié, el otro día me preguntaba Pili, con Christopher West, estoy estudiando, ¿verdad? Estoy haciendo en el Theology Body Institute la certificación y justo sacé un podcast ahora esta semana y donde hablaba de todo esto más relacionado con lo físico, digamos, de ver y eran tres varones, entonces hablaban de la lujuria, de mirar, de cómo miran a las mujeres, bueno, nada, una conversación entre varones, nosotros hoy estamos conversando casi entre mujeres. Así que lo voy a agarrar para este lado, que es primero cómo nos miramos a nosotros mismos, ¿no? Porque dijimos, nombre del curso que era identidad y vocación. Entonces, la pregunta, y esto también lo nombré así de rápido la otra vez, ahora lo vamos a hablar un poco más a fondo. La primera es esta mirada sobre mí mismo, ¿no? Y es la pregunta, ¿quién soy? Acá también elegí un cuadro de Picasso
porque el cubismo nos permite ver este como movimiento, parece plano pero no lo es, ¿no? La misma mujer está en movimiento. No es posible definir en un momento y decir, ya esta foto, esta soy yo. No lo vamos a lograr, ¿no? Hay una profundidad en quién somos que es imposible totalmente decir, bueno, ya entendí quién soy. No nos va a pasar nunca. Y además, gracias a Dios, somos personas creadas por Dios que nos da una profundidad que no se acaba nunca. Entonces nunca vamos a terminar de revelar este secreto. No deja de ser una pregunta legítima, importante y en la que todos tenemos que meditar. Pienso que en la identidad hay dos aspectos y un aspecto fundamental es todo aquello que recibimos. Lo recibido acá en la teología del cuerpo, la genética, el cuerpo que recibimos, es una parte fundamental de quién somos. Y justamente hay toda una dimensión para explorar que es, el cuerpo como mujer y el cuerpo de varón. ¿Qué me dice a mí de quién soy mi corporalidad femenina? ¿Qué me dice a mí de quién soy la capacidad que tengo de cultivar una vida? ¿Qué me dice a mí de quién soy la capacidad que tengo de amamantar, ¿no? Lo ejerza o no en la vida concreta biológica, eso dice algo de quién soy, ¿no? Y eso es algo que vale la pena ir ahondando y profundizando, ¿no? Hay algo en el cuerpo femenino que es principalmente receptivo, ¿no? Recibe, acoge, cultiva, y esto también estaba en el video de la semana pasada, ¿no? Eso es parte de quién soy. Y vale la pena explorarlo y tratar de comprenderlo, ¿no? Hacer ese recorrido, porque nos va a ir revelando mucho del sentido también. Y creo que como que tiene algo muy liberador de ir reconociendo el potencial que uno tiene. Esta genética en lo corporal no solo está en lo femenino y en lo masculino, también tenemos que aceptar la altura que tenemos, los colores de ojos, la raza, hay un montón de datos, la capacidad física que tenemos. Yo siempre soy malísima cantando y envidio a la gente que tiene, una chiquita, una sobrina, tiene oído absoluto, una hija de Martín. Y yo, qué envidia, nacer con oído absoluto, es una capacidad de escuchar y sacar unas canciones, me encantaría, pero nada, no lo tengo a esa capacidad. Y nada, hay muchas cosas y otras que sí tenemos, hay otras fortalezas que sí tengo yo, digamos. Entonces ir reconociendo, ¿no? La sensibilidad en la piel, o la no sensibilidad en la piel, no sé, como distintas cosas que hacen a quién soy, que son buenas tenerlas en la conciencia. Pienso también que hay aspectos en nuestra historia que nos hacen quién somos. Y que es dato recibido, ¿no? ¿Dónde nací? ¿Cuál es mi lenguaje, mi lengua de origen? ¿En qué situación familiar? ¿Cuál es la historia de mi familia? Cosas que me pasaron, sobre las que no tuve capacidad de... Nada, me pasaron, pero me marcan y hacen a quien soy. Todo esto es aceptar, lo que necesitamos es aceptarlo. Aceptarlo no de una manera resignada, no como, está lo que hay, ¿no? Sino aceptarlo como una manera integrada, ¿no? Como a ver, de esto qué voy a hacer yo. Y también hay un aspecto de nuestra identidad que en el lenguaje de Juan Pablo II podemos decir autodeterminada, que es distinto de ser una identidad construida, ¿no? Construida desde la nada, porque no hay nada. En el pensamiento actual, la identidad es la que yo decido tener. Eso es una mentira, para empezar es mentira porque ninguno de nosotros puede elegir un montón de aspectos de quién somos, ¿no? No solo si somos varón o mujer, hay un montón de otros aspectos que no podemos elegir. Pero sí podemos desarrollar eso que tenemos, ¿no? Y eso es esto que les hablaba yo de la autodeterminación, del dominio de sí mismo, ¿no? Adán y Eva pierden con el pecado el dominio sobre ellos mismos y por eso pierden esta capacidad de ver en Dios al otro y a sí mismo. Hay que ir recuperando a través del sano dominio de uno mismo, lo vamos definiendo como 1000 pequeñas opciones en la vida, ¿no?
Hay elecciones más macro, que yo pienso, bueno, la carrera que estudio, que hacen si me consagro, si me caso, si decisiones vocacionales. Bueno, todo esto son decisiones grandes. Después hay decisiones en lo cotidiano que también generan que si voy a salir a correr o no voy a salir a correr. Bueno, si salgo a correr y me comprometo con eso, al final, por ahí puedo correr una carrera, una maratón, digamos, y va a ser algo que me vaya haciendo la persona que soy, una persona por ahí con más capacidad respiratoria, no sé. Pienso que eso también me acordaba cuando preparaba la charla, cuando tenía 13 años, me acuerdo también, uno tiene experiencias que le quedan marcadas el lugar, ¿no? A mí me pasa eso. Estaba en el colectivo volviendo de gimnasia, de campo de deportes. Estaba en un colegio nuevo, porque empezaba primer año en un colegio nuevo. O sea que la gente con la que estaba no me conocía hace mucho tiempo. Y cuando iban saliendo programas, soy como bastante temerosa, entonces siempre ponía obstáculos. No, esto porque no puedo, porque estoy cansada, no, mañana tengo que hacer tal cosa, no pasa, no. Y una me miró y me dijo, vos siempre ves el medio vaso vacío. La verdad que alguien te diga a los 13 años, siempre ves el medio vaso vacío, es como, bueno, era algo muy marcado claramente. Pienso que me llevó mucho tiempo en mi vida y me sigue llevando todas las mañanas decidir no ver el medio vaso vacío, como darle la vuelta y buscarle lo positivo a las situaciones. Bueno, y después por ahí hay gente que me conoce hoy en el trabajo, nunca diría eso de mí. Ahora, la verdad es que en el fondo mi naturaleza es ver el medio vaso vacío, ver lo que falta, no es el agradecimiento. Pero de alguna manera, gracias a ese comentario en el colectivo cuando tenía 13 años, que me reveló algo sobre mí misma, le puso nombre, bueno, he podido crecer, ¿no? En esa, que por ahí es claramente heredada, no podemos decir vicio, de mi madre, pero bueno, digo, es valioso. Yo digo, hoy realmente me sorprende que hay gente que no me diga exactamente lo opuesto. Pero bueno, ese es el autodominio, ¿no? Es la capacidad de desarrollarnos, a veces en contra de cierta tendencia natural que no es buena. Y pienso en esto, justo hoy también hablaba en la educación con una amiga de, bueno, si dejás o no dejas tomar a los chicos alcohol, cuándo le pones el límite, el tema de los límites, ¿no? Con los adolescentes. Y yo decía, bueno, el problema que nosotros tenemos es que Freud nos arruinó. No, ¿por qué? Porque tenemos miedo a poner límite, porque tenemos miedo a la represión, porque cualquier límite es represión. Es así, y de hecho Juan Pablo II lo nombra, Freud ya cuando habla del hombre histórico, habla de los maestros de la sospecha, ¿no? O sea, hablábamos, en la inocencia originaria hay un corazón integrado, un corazón de alguien que desde Dios está completamente integrado. Esto se resquebraja y aparecen oscuridades, aparecen dobleces, aparecen dificultades, sombras en nosotros mismos que reflejamos además en la mirada que tenemos sobre los demás. Ahora, el problema es que hoy, y gracias a Freud, quedamos como estacionados en las oscuridades y no hay posibilidad de salir. Y cualquier intento de echar luz y rectificar es represión. Entonces nos da miedo eso, porque nos da miedo porque puede traer una explosión. O sea, cuando dicen, no, si vos le decís que no, el chico va a ir a tomar escondidas y vos no sé qué, mejor que... Bueno, pará. Si yo le digo que no, el chico va a entender que eso no es bueno para él y que hay algo mejor y que puede incluso llegar a tomar con dominio de sí mismo, ¿no? Entonces, porque parece que la única salida es o de barranco o soy un reprimido, ¿no? O el puritano que en verdad todo el límite es externo, o el desbocado que vive en el vicio y en el descontrol absoluto. Entonces no, hay una salida intermedia que tiene que ver con este profundo conocimiento de uno mismo y la capacidad de decidir sobre los impulsos para poder disfrutar, ¿no? No es para poder gozar. Si yo quiero tener una buena experiencia sexual, también tengo que conocerme a mí misma y no solamente vivir bajo el arrastre del deseo de alguna manera. No, tengo que buscar que sea en el momento, con la persona adecuada, con el compromiso para toda mi
vivía, ¿no? Para eso iba a tener que dominar mis instintos, mis impulsos. Y eso me va a llevar a una mayor plenitud, porque voy a poder gozar de eso, lo mismo con todas las grandes cosas que nos dio el Señor en la vida, el vino, la comida, todas las cosas buenas, digamos, que si, bueno, yo puedo desbarrancar porque me hundo en ella, lo veo como un vicio, como una adicción, tratando de sacar de todo eso esta plenitud que no me pueden dar, que el hombre en la soledad se dio cuenta que por más que se atracara, no se lo daba. Ahora, ¿la otra opción cuál es? ¿Entonces renuncio completamente? No, hay un término medio, que es el dominio de sí mismo, ¿no? Y que no es necesariamente... Ay, bien, me atrasé, chicas. No, porque quiero llegar. Por eso, pensar acá bien femenino, ¿no? Que esta mirada sobre uno mismo no tiene que ser esclava, que no nos esclavice, que no volvamos a una completa porque también es una experiencia que nosotros hoy estamos tentados de tener mucho porque nos invitan constantemente a estar mirándonos. Ahora, de pronto tanto nos miramos que somos el centro del mundo y no podemos ver al otro. Narciso miraba un lago en el que se termina ahogando porque cae, ¿no? De tanto estar mirándose a sí mismo, se hunde. Y digo, bueno, hay que lograr un equilibrado dominio de mirarnos, tener una buena introspectiva, pero no generarnos y creernos el centro del mundo, ¿no? Acá pienso en cómo me llama la atención, me gustan estas tres imágenes porque va avanzando la capacidad de ver el reflejo nuestro, ¿no? Primero había que buscar un lago para poder verse. Después aparecen los espejos y los vidrios. Entonces, cuando yo era adolescente y yo salía de mi casa, me veía en el hall del espejo, más o menos hasta ahí captaba si estaba bien o no. Por ahí me podía ver en una vidriera y después ya me arrojaba la situación porque no me podía volver a ver a mí misma, me estaba peinada, despeinada, se me había corrido el rímel. Nunca más me enteraba porque no tenía más en qué verme. Hoy las chicas, yo no me lo puedo hacer, no lo hago, pero tienen el espejo constantemente a lo largo entre el ojo y la cara, así. Ese es el espejo que tenemos todo el día reflejándonos una imagen, que nos llama a estar todo el día pendiente de cómo nos vemos, de cómo estamos, de cómo no sé qué. Que ese espejo, como les dije, es de lo físico, pero también es de lo emocional, estar todo el día. Entonces, eso no nos libera, nos esclaviza. Creo que una sana mirada sobre uno mismo tiene que estar equilibrado con que Adán y Eva se miraban mutuamente, ¿no? Hay esta vocación esponsal, esta salida del encuentro, implica no solo cómo me miro a mí, sino cómo miro al otro. Porque el otro, justamente, lo que esperamos del otro es lo que nosotros le podemos dar, que es qué bueno que existas. Para esto traje un caso. Vamos a analizar un caso. Me copa la serie Envidiosa. Vamos a ver dos escenas de Envidiosa. ¿Por qué? Porque Envidiosa ya desde el nombre habla de toda esta problemática, ¿no? Cómo nos miramos, cómo miramos a los demás, y nos estamos contando de reflejar, y también en ese cómo nos miran los demás, pero cómo miramos al otro. Me encantó cuando vi esto en el primer capítulo, lo tuve que ir a buscar, ¿no? ¿Vos querías saber por qué no me casé con vos y me casé con Luna? Sí. Bueno, hablemoslo ahora. Vos cuando me dejaste la pasé muy mal, la pasé pésimo. 20 días, pues 21 te casaste con otra. Sí, está bien, todo lo que vos quieras, pero lloraba en el avión, lloraba en Brasil. Yo también me preguntaba por qué no nos casábamos. Pero siempre había algo que hacía que no eche para atrás y no entendía qué era. Cuando la conocí no la entendí, o sea... Vos no estabas enamorada de mí. Sí que estaba enamorada de vos, nadie estaba enamorada. Vos estás enamorada de la idea de nosotros. Te obsesionaste con la casa, los proyectos, la familia, pero cuando Bruna me conoció, no tenía ni idea ni quién era, ni qué trabajaba, ni nada, se enamoró de lágrimas secas. Y yo me merezco eso, yo no quiero ser un trofeo, no quiero ser un estilo de vida, no quiero ser un proyecto. Yo me merezco a alguien que me quiera por lo que soy, y vos te mereces a alguien que te quiera por todo lo que das, que es demasiado. Olvídate, no dura nada. Ella no es una mujer para ti. Cuando lo vi en su momento,
me chocó mucho porque justamente hacía referencia de esto, ¿no? ¿Cuál es la mirada que tiene Vicky y que le describe Daniel sobre ella, sobre él, ¿no? Porque él nunca se animó a decir que sí definitivamente, a asumir con un compromiso con ella, no se sentía amado. Vicky tiene una herida de amor, pero la herida de amor es la herida de sus padres. Sus padres la dejó en la vereda. No sé si vieron la serie. ¿Cuántas vieron la serie? Porque si no tengo... ¿No viste Envidiosa? No me pasó. Yo un pedacito. Bueno, ella, el padre no la va a buscar un día, después se va develando por qué. Para ella su experiencia es que sentada con su hermana, el padre nunca la va a buscar. Entonces queda claramente una herida de amor muy grande, que ella está todo el tiempo tratando de llenar ese agujero, ¿no? Ese sí que esperaba de su papá que no le dio. Para eso proyecta un hombre príncipe ideal y pareciera que Dani cumple todas las categorías porque tiene plata, porque tiene una profesión, etc., ¿no? Se revelan, después a lo largo de todos los capítulos se van revelando como varias cosas sobre lo que ella está buscando, ¿no? Pero bueno, en el fondo la mirada que ella tiene sobre Daniel es autorreferencial. Está buscando que lo que ella quiere lo proyecta sobre él y lo está usando. No lo está queriendo a él, no lo está viendo. Él se da cuenta de esto, pero no le puede poner nombre, ¿no? Y ella no está diciéndole a Daniel qué bueno que existas, sino qué bueno que estás porque yo te necesito. Él se va, descubre una mujer que lo mira distinto, se casa en 2 minutos, pero después se transforma, en la serie lo van a ver, se transforma en esta mujer, lo que esta mujer le está proponiendo ser, ¿no? Que se vuelve así como medio brasilera, se viste extravagante, todos los amigos se le matan de risa porque se viste extravagante. Él no aprovecha la oportunidad para descubrir quién es. Se va a buscar que otra persona le diga quién tiene que ser, ¿no? Como que hay un gran vacío ahí en Daniel. No puede estar y después vuelve a ella. Es como que nunca puede hacer el trabajo interior que les decía en la vez anterior de bueno, quién soy yo, qué es lo que quiero, qué es lo que a mí me gusta y que está bueno. Ahora, la persona que tenía que ser quien pudiera sacar lo mejor de él y decirle qué bueno que existas, que era su novia, no lo hace, no lo instrumentaliza. Bueno, hay mucho para ir sacando de esto, pero bueno, en la cita número 6, que cambian tantas veces los números, la sigo poniendo en lugar. Podemos decir que la inocencia interior, esta es la rectitud de intención, en el intercambio del don, consiste en una recíproca aceptación del otro, ¿no? Tal que corresponde a la esencia misma del don. De este modo, la mutua aceptación crea la comunión de las personas. ¿Por qué no hay comunión? Porque no hay una mutua aceptación en este caso, ¿no? Se trata de acoger al otro ser humano y de aceptarlo, precisamente porque en esta relación mutua de la que habla el Génesis 2, 23, 25, el varón y la mujer se convierten en don el uno para el otro, mediante toda la verdad y la evidencia de su propio cuerpo, en su masculinidad y feminidad. Se trata pues de una aceptación o acogida tal que exprese y sostenga la desnudez recíproca del significado del don. Y por eso profundice la dignidad recíproca del don, ¿no? Esta dignidad corresponde profundamente al hecho de que el Creador ha querido y continuamente quiere al hombre y al varón, al hombre, varón y mujer por sí mismo, ¿no? El fundamento de esta acogida, que en este caso no se da, está en esta capacidad de decir qué bueno que existas, ¿no? Mirar al otro y decir qué bueno que existas. Y cuando esto no se da, vamos a seguir hablando de Envidiosa. No, de otro lado. ¿Qué le pasa a Vicky? Vicky se encuentra con Matías, pero que no es su príncipe azul. Matías no es su príncipe azul, con lo cual baja la guardia y se muestra como es.
qué? Porque no espera lo que ella tiene en su cabeza, no proyecta. Entonces se anima a entrar llorando al restaurante de Matías, toda vulnerable, expresa todo quién es delante de él. Porque lo que su cabeza está buscando como el príncipe ideal, claramente no entra dentro de las categorías de quién es Matías. ¿Y qué le pasa entonces a ese? ¿Todo bien? Me di cuenta que me estaban tirando tierra antes con mi novio. Te aviso que yo le dije que no viniera. No es que no quiso venir, yo le dije mejor no vengas porque quería que me vieras toda chivada. Fea como una bruja. Si estás hermosa. Y no eres eso. Siempre estás hermosa. Y vos lo que sos, argenteano, y loco por todos lados. Yo no amo de hambre por todos lados. Pero a vos. Ahora que vos estás claro, es otra cosa. Yo tengo clarísimo que yo no soy el modelo de hombre que vos tenés para pasar tu vida. Clarísimo. No tengo unos 12 kilómetros, no ando de traje, no podría mandar ni un colegio privado y vos te pones una vacacionar. Yo igual no dije ninguna de esas cosas, eso lo decís vos. ¿Qué? Y vos también decís que no querés ser esa persona. Claro. Sí, porque capaz no quiero cambiar de ser esa persona. Capaz simplemente quiero que vos cambies y que me quieras a mí como soy. Así. O que no cambies. No sé, pero por lo menos me veas. Yo te veo. No, de otra manera. ¿No te das cuenta cómo nos reímos juntos? ¿Entendés la dimensión de eso? Cuando estás triste me llamas a mí, cuando estás preocupada me llamas a mí. Hagamos una cosa. Mejor yo no te llamo más. No aparezco y no te hago sentir mal. Como que no quiero ser yo la que causa que vos te sientas mal por algo. ¿No? Yo te adoro y no quiero que estés mal. No, yo quiero que me llames, quiero que aparezca, quiero que vengas con todos tus problemas. Y yo estás totalmente loca. Me encanta. Me encanta verte así, me gustas toda entera, me gusta cuando entras al local, me rinde todo corrido, me siempre quedas con policía. No le pego policía. Peleé con Bruna, que se quería quedar con un cuadro que es mío. Sí, es eso me gusta a vos. Lo pinté yo ese cuadro. Sí. Yo misma, mi hermano. Está bien, sí, pero es tu cuadro, tranquila. Es mi cuadro. Sí, eso me gusta de vos. Te vivís la vida así, te realizás. Y cuando ves algo, sos capaz de hacer cualquier ridícula para conseguir. Eso, estás viva, eso me gusta. ¿Entendés? Soy chiquilina, caprichosa. Y lo que más me gusta es la obsesión que tenés por querer ganar siempre a todo. Siempre querés ganar. Yo no tengo una obsesión por ganar todo. Sí, la tenés. Pero a mí me encanta. Porque me gusta todo de vos. Todo. Terrible la escena. A mí me llama mucho la atención varias cosas en esa escena. Leí en un libro, una vez investigando esto de los fundamentos, del pensamiento de Juan Pablo II, me recomendaron un libro de un ruso de 1800 y pico, que habla del mutuo don como icono de la Trinidad. Y este libro decía que el enamoramiento primero es una gracia donde uno puede ver al otro como Dios lo ve, ¿no? En el fondo es volver a ese estado de inocencia originaria, ¿no? A través de la gracia, donde uno ve en el otro cosas que, ¿por qué te enamoras de ese y no del otro, ¿no? Puedes ver esa profundidad del ser del otro. Que bueno, después hay que pasar todo el matrimonio buscando recuperarlo, ¿no? Pero es un don, ¿no? Es una gracia particular. Es increíble porque ella se muestra como es, porque no está esperando nada de él ve todo lo bueno que ella tiene, se lo puede describir perfectamente, ve todo lo que los demás ven como un defecto, lo ve como una virtud. O sea, esa intensidad, esa capacidad de vivir, ese desborde, todo él lo ve como algo virtuoso y nada, se siente atraído por todo eso, ¿no? Y ella, de hecho, cuando él le está hablando, tiene cara de nena en un momento. La nena de qué espectacular, ¿viste? Que alguien le está diciendo qué bueno que existas. Y después se cierra en un segundo y decide no aceptar ese don que se le está dando. El otro se le está dando como don y ella se vuelve sobre sí misma y se oculta, se tapa, como que no confía, ¿no? Es la falta de confianza. Y es impresionante.
es un ejemplo, para esto está el arte, ¿no? El cine y las historias. Nos cuentan historias que nos representan a nosotros en distintas dinámicas de nuestro corazón y de nuestra vida. Por eso nos atraen. Así que bueno, yo creo que esta historia cuenta, que va a ir evolucionando, ¿no? Pero esta dinámica de darse, no darse, sentirse aceptado, no sentirse aceptado, dejarse hacerse vulnerable. ¿Y qué le faltó a Vicky, no? Vicky es esclava de su herida, esclava de ese amor que ella, sí, porque le correspondía que su papá le dijera que sí la fuera a buscar, pero bueno, no le tocó, no le pasó, y ella quedó ahí, atada a eso, y no puede recibir el don del amor de otra persona. Es impresionante. ¿Dónde encontramos la verdadera libertad? Nosotros tenemos que volver a recuperar esa confianza que perdimos por el pecado, salir de vivir en el miedo, animarnos a mostrarnos. Esa verdadera libertad se encuentra en la mirada de Jesús, que es el que viene a encarnar el amor del Padre para cada uno de nosotros. Es el que nos puede decir que valemos por nosotros mismos. Y esa es la mirada que ella tiene, y cada uno de nosotros tenemos que recuperar, ¿no? Recuperar y decir, si yo soy valioso, mi dignidad no depende de nada más, de que soy amada por el Padre, de que Jesús dio la vida por mí. Ahí es el camino de recuperación de la conciencia de la dignidad. Pero la dignidad no tenemos que recuperar, la dignidad la tenemos. Tenemos que volver a ser conscientes del valor real que nosotros tenemos. Y a veces se hace mediante el amor de personas concretas que nos hacen tener experiencia de ese valor que tenemos. Pero otras veces las personas fallamos y no somos buenos transmisores del sí de Dios, lamentablemente. Pero el que no nos va a fallar nunca, el que siempre está, el que está en cada Eucaristía diciendo qué bueno que existas, es Jesús. Entonces, nuestra verdadera dignidad la vamos a reconocer en Cristo, ¿no? Dejándonos mirar, por eso también empezamos con la mirada de Jesús. Por eso empezamos con Dios dijo que todo era muy bueno, porque lo dijo de cada uno de nosotros, cuando dijo que sí a que existamos. O sea, cada uno de nosotros es un sí de Dios en ese óvulo y ese espermatozoide único que se generó nuestra existencia. Y es un sí que Dios no solo arrojó a la vida, sino que sostiene, porque seguimos en la existencia, porque Dios nos sigue diciendo que sí cada segundo. Creo que recuperar esa conciencia del valor y la dignidad que cada uno de nosotros tenemos es lo que nos va a permitir exponernos, ¿no? Mostrarnos como verdaderamente somos y tener esa libertad que tanto anhelamos, ¿no? Cuando uno la ve a Vicky en la serie Envidiosa, ve a alguien tan esclavo que te pone nervioso, tipo, te dan ganas de decir, no, salí, madurá, disfrutá de la vida, dejate amar, ¿viste? Y bueno, dejarse amar, para mí la sanación, para mí, el camino de sanación es a través de Cristo. Y también a través de nosotros ser ese sí para otros, ¿no? Creo que esa es la invitación final, ¿no? Cuando hablamos de identidad, ¿quiénes somos? Somos hijos amados del Padre. Esa es nuestra verdadera identidad. Ese es el sí que nos sostiene. ¿Cuál es el verdadero deseo que tenemos? Es el de comunión. Ese sentido esponsalicio del cuerpo. El cuerpo es ese mapa de ruta que nos muestra que estamos creados para la comunión. Como dijimos anteriormente, no es una comunión solamente en el sacramento primordial, que es el matrimonio, ¿no? Que es como el gran signo que deja Dios en su creación, sino es la comunión es la vida entregada en todos los planos en los que la tenemos que entregar. Solo se da comunión, solo se da este mutuo don de la aceptación, de ser dado y recibido, cuando somos capaces de bajar la guardia, ¿no? Y cuando somos capaces de entregarnos. Para que haya, y este deseo de comunión en esta tierra es el signo del corazón ardiente que nos lleva al cielo, el destino final, ¿no? Lo que verdaderamente queremos. Lo que verdaderamente queremos es la plena unión con Dios y con todos en la comunión de los santos. Bueno, ese es el deseo del corazón.
Y solo se logra la vocación es darse a sí mismo. El llamado y el modo en que vamos a alcanzar este deseo es entregándonos, ¿no? Tan distinto por ahí a lo que nos dicen hoy sobre realizate a vos mismo, ¿no? Bueno, sí, realizate a vos mismo lo vas a lograr en la entrega sincera de vos mismo. Y ahí vas a lograr la plenitud que deseas en el corazón, porque vas a lograr el verdadero encuentro interpersonal. Así que bueno, esta es. Ahora, primero para preguntas, antes de esto. ¿Queda una de preguntas? Ahí está. ¿Alguna pregunta? Este es el momento. Cuando le dije por ahí. parte del curso. No, de verdad como que al ser conocían algo sobre teología del cuerpo, habían visto, escuchado, leído. Pues por ahí como hay muchas aproximaciones distintas, por ahí, no sé, yo le di mi camino, otros podían tener curiosidad de otras cosas, y me quieran preguntar porque habían escuchado desde otros planteos, todos válidos porque es tan profundo que es como entrar en un océano, digamos, hay mucho para descubrir. ¿Ninguna pregunta? ¿Vos, Vicky, que era una cosa difícil? No, fui censurada, me reprimí. No. No, por ahí, a mí lo que me quedó así como picando es que también tiene que ver con la intimidad, la no vergüenza, ¿no? O sea, cuando alguien no tiene vergüenza, digamos, desde lo físico hasta lo espiritual, es cuando se genera una intimidad, ¿no? Sí, el verdadero conocimiento en el sentido bíblico y se da cuando, y esa intimidad, cuando uno es capaz de bajar la guardia. También es increíble cómo uno puede estar cerca de otro en la vida, en el noviazgo, en el matrimonio y también las amistades, sin haber bajado la guardia. Entonces el otro no te conoce a vos como verdaderamente sos, ¿no? Porque estás siempre con alguna máscara o alguna... Y eso te deja mucha soledad. Lo que a nosotros nos da gozo es la intimidad, es ese momento donde te juntaste y hablaste y compartiste sinceramente. Uno sale de ese café con amigas muy renovado, porque tuvo la experiencia de que alguien te reciba, ¿no? Te reciba a vos y de recibir a alguien, porque es mutuo, ¿no? También es bueno cuando uno escucha a otro y conoce su corazón, y eso para mí es increíble, porque estar re cansado físicamente, que ese encuentro y ese nivel de intimidad te renueva y salí vitalizado, no sé, y esa es la plenitud, ¿no? Y la verdadera felicidad. Y un poco el llamado es a ir recuperando la posibilidad de vivir así, como fuimos pensados para vivir desde el principio, ¿no? Fuimos pensados para vivir en comunión y tenemos que ir viendo todas las capas, es un largo camino, ¿no? Que tenemos que ir desdoblando del papel arrugado para poder entrar y vivir esa plenitud. Y las invito a que escaneen el código QR, si no se los mando después por mail, pero como les dije, esto es parte de un curso que yo estoy haciendo y me recibo, y para recibirme, entre los requisitos es que completen un cuestionario de las personas que vinieron, respondiendo a las preguntas con honestidad total, evaluándome a mí. Y después también hay un clic para poner sobre la autorización. Bueno, en verdad me filmé en primer plano, pero... Gracias. ¿Para que no se puede? No, se me quedó sin botella. Igual después les puedo mandar el link también por WhatsApp, pero así ya te vas de acá y te pones a hacer un montón de cosas y no te...